Bienvenidos a nuestro audiovisual. Mi nombre es Jennifer Pantojaluya y hoy abordaremos el tema la desigualdad y la violencia en las escuelas, tema que se refleja claramente en el cuento El vencedor de César Vallejo. Como dijo Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. A partir de esta idea, presentamos los puntos que desarrollaremos en este video. Primero, compartiremos datos biográficos esenciales de César Vallejo. Luego, explicaremos el contexto del cuento y su argumento principal. Después analizaremos 3 escenas significativas donde se evidencia la desigualdad y la violencia en las escuelas. Continuaremos con la descripción de la problemática actual vinculada con la ODS. Más adelante mostraremos una breve entrevista relacionada con el tema. Finalmente, cerramos con una reflexión conjunta sobre el mensaje que deja el cuento y su importancia en nuestra realidad escolar. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chauco, un pueblo pequeño perteneciente a la Sierra del Perú, el 16 de marzo de 1992. Fue el menor de 11 hermanos y provino de una familia mestiza y sumamente religiosa. Sus padres anhelaban verlo convertido en sacerdote. Toda su infancia estuvo rodeada de la religiosidad y de los problemas económicos. Comenzó sus estudios secundarios en 1905 en el Colegio San Nicolás de Huamachuco e inició estudios superiores de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y estudios superiores de Derecho en la Universidad de San Marcos, pero los abandonó para poder trabajar como maestro. En 1916 se relaciona con el grupo El Norte y se enamora de María Rosa Sandoval, pero no tardó en mudarse a Lima, donde conoció a figuras importantes. Publicó su primer poemario en 1918 y tras la muerte de su madre en 1920 fue encarcelado de manera injusta mientras iba de camino a su pueblo natal. Fue acusado por supuesta su participación en un violento altercado local. Pasó más de 3 meses en la cárcel de Santiago de Chuco, lo cual lo dejó marcado de por vida por lo traumático que fue la experiencia. Cansado de la precariedad y la situación legal en el Perú, Vallejo decidió emigrar. El 17 de julio de 1923 viajó a París, donde trabajó como redactor para revistas e inició una amistad con poetas como Pablo Neruda y Vicente Huidobro. En 1932 se afilió al Partido Comunista Español y durante la Guerra Civil Española se recaudó fondos para los republicanos, lo que inspiró una de sus últimas obras. Contrajo matrimonio con Georgette Mariette Travers en 1934, y quien se volvería su escritora de sus obras. Finalmente falleció en París el 15 de abril de 1938. A continuación presentaré una noticia de Infobae describiendo un caso grave ocurrido en el colegio Funes Argentina, donde un estudiante de 16 años fue atacado por un grupo de compañeros dentro de su mismo colegio. El joven fue empujado, tirado y golpeado repetidas veces, mientras que los otros estudiantes solo observaban. El alumno terminó hospitalizado y se identificaron a 3 agresores, quienes fueron suspendidos de la institución educativa. Este hecho generó indignación en la comunidad educativa, que exige sanciones más fuertes y reales para prevenir nuevos actos de violencia. Esta noticia refleja cómo la escuela, que debería ser un lugar seguro, de empatía, de solidaridad, también puede convertirse en un lugar de desigualdades entre los mismos compañeros. No todos tienen la misma protección o la misma oportunidad de sentirse seguros. Por eso, este caso se relaciona con el ODS 10, que muestra que no basta que con todos estén en la misma escuela, en el mismo escenario, puede garantizar una igualdad o un trato de seguridad y
en el respeto. Reducir la violencia escolar significa reducir desigualdades, especialmente a quienes son más vulnerables. Además, esta noticia conecta con el cuento El Vencedor, ya que en ambos casos la fuerza y el abuso de poder imponen en quienes tienen menos, mostrando la desigualdad y la necesidad urgente de transformar estas dinámicas. César Vallejo escribió El Vencedor entre 1935 y 1936, una etapa difícil para el Perú. En esos años, el país enfrentaba una fuerte desigualdad social. Las personas pobres, especialmente quienes venían de las provincias andinas, sufrían discriminación y burlas por su origen o su forma de hablar. Esta división genera tensiones y resentimientos que afectan la convivencia en todo el país. A esta desigualdad se sumaba una gran inestabilidad política. Tras la caída del presidente Augusto Bernardino Leguía en 1930, el Perú pasó por gobiernos de emergencia y dictaduras militares como la Sánchez Cerro. En lugar de mejorar la situación, estos gobiernos aumentaron la pobreza, la violencia y la frustración de la población. En medio de este contexto, César Vallejo observaba con preocupación el sufrimiento de la gente. Él sentía profundamente la injusticia social y decidió plasmarla en sus obras. Uno de los textos donde mejor muestra esta realidad es en El Vencedor. El cuento El Vencedor narra la pelea entre dos estudiantes. Aunque el protagonista logra ganar, no encuentra satisfacción en su victoria. En lugar de sentirse orgulloso, se queda con una sensación de vacío. Con esto, Vallejo muestra que cuando la violencia y la presión por sobresalir dominan las relaciones, incluso una victoria puede convertirse en algo sin valor. El cuento El Vencedor invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la humanidad por encima de la fuerza. En el cuento podemos notar varias escenas en las que nos dan a resaltar casos de violencia y desigualdad. En la primera escena del cuento al inicio, nos cuentan cómo un simple conflicto en la hora de recreo ocasiona de que dos niños, en este caso Juncos y Cancio, se quieran agarrar a golpes a la hora de salida. A esto a la vista de sus compañeros, quienes en vez de dialogar o conversar con ellos, generan un círculo alrededor, animando como si lo que estuviera por pasar fuera algo bueno. En la escena número 2, nos describen cómo es Juncos, un niño de bajos recursos, con ropa vieja, descalzo, con talones rajados, un sombrero viejo, mientras por otro lado tenemos a Cancio, un chico de bien, de buena familia. Y esto nos muestra la desigualdad que había en el colegio y cómo lo ven los demás, y también cómo se posicionan en la pelea, mientras que Juncos siendo el granuja y por otro lado Cancio siendo el noble. En la escena número 3, en plena pelea, mientras están peleando, vemos como un chico golpea a Cancio y entra otro a golpear al intruso. Esto desencadenando en una feroz pelea entre todos, causado por la ira o por defender su bando, quien ellos, sin darse cuenta, hacen que sus impulsos salgan sin pensar en si está bien o está mal. Gracias por participar en esta breve entrevista sobre la desigualdad y la violencia en las escuelas. Hoy estamos con una madre de familia que nos ayudará a abordar esta problemática. Será una conversación corta que incluye solo 3 preguntas. Mi nombre es Dalila y comencemos con la primera pregunta. ¿Considera usted que las diferencias sociales o económicas entre estudiantes pueden generar violencia, desigualdad? ¿Por qué razón? Sí, considero que pueden generarla porque algunos estudiantes pueden burlarse o discriminarse a otros por no tener las mismas oportunidades. Esto puede crear conflictos y un ambiente de desigualdad dentro de la escuela. Segunda pregunta. ¿Considera usted que la comunicación entre docentes y padres
podría ayudar a prevenir problemas de convivencia entre los estudiantes. ¿Por qué razón? Sí, porque cuando los docentes y los padres se comunican pueden detectar los problemas a tiempo y trabajar juntos para solucionar. Esto ayuda a orientar mejor a los estudiantes y evitar situaciones de maltrato o conflicto. Y la tercera pregunta. ¿Qué cambios considera usted necesarios para que los estudiantes se sientan más seguros en las escuelas? Creo que sería necesario aumentar la supervisión en los patios y pasillos, enseñar a los estudiantes sobre el respeto y la convivencia y mantener una buena comunicación con los padres. Gracias por sus respuestas y compartir su punto de vista. Lo que nos ha expresado nos ayuda a comprender mejor la situación en las escuelas y a pensar en maneras de fortalecer la convivencia. Evidencian que la corrupción y el mal uso del poder afectan negativamente la convivencia en la sociedad. La corrupción provoca que las personas pierdan fe en las instituciones, crean injusticias y fomentan la división. Estas mismas actitudes y abusos buscan beneficios propios, provocan desconfianza y generan desigualdad, donde la falta de ética también es reflejado dentro de las escuelas, como la violencia escolar por la falta de honestidad y cuando alguien hace trampa, miente o manipula. Afecta a todo el grupo y genera conflictos y comportamientos agresivos entre ellos. Se ve claramente cómo pequeños abusos pueden transformarse en problemas grandes. Si no se detienen a tiempo, no se trata solo de señalar los problemas, sino de proponer soluciones y valores que permitan una mejor convivencia. Por eso consideramos este asunto para demostrar cómo estos problemas afectan a nuestro alrededor, sino que también generan desigualdades y fomentan la violencia. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo este video, ¿qué acciones crees que podrías implementar para lograr escuelas más justas y seguras, libres de valores? Conclusión. Todo lo analizado nos demuestra que la desigualdad y la violencia en las escuelas no son hechos aislados, sino problemáticas que afectan profundamente la convivencia y el desarrollo de los estudiantes. El cuento El vencedor de César Vallejo, junto con la noticia presentada y la entrevista realizada, evidencian que cuando existen diferencias sociales, abuso de poder o falta de empatía, la escuela deja de ser un espacio seguro y se convierte en un reflejo de las injusticias de la sociedad. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la importancia de promover el respeto, la igualdad y el buen trato desde lo cotidiano, porque la violencia no empieza con un golpe, sino con una burla, una exclusión o una mirada que hiere. Tal como muestra Vallejo, ninguna victoria basada en la agresión es verdadera. El verdadero triunfo está en construir relaciones humanas donde todos se sientan valorados y protegidos. Solo así podremos transformar la escuela en un lugar donde aprender también significa convivir con dignidad